Saúdo os participantes nesta mesa: Gonçalo de César, Alfredo Caldeira, Enzo Traverso, alguns vieram de muito longe, muito obrigado. E vamos começar de imediato com Gonçalo de César, mas antes gostava de dizer que o dia é um dia longo, claro, é um dia que terá no fim, aliás, o lançamento de um livro pelo qual todos também temos muito interesse, da Irene Pimentel, por volta das 6h30. Almoçamos entre as 13 e as 15. Teremos, portanto, agora um período de debate no final com os 4 participantes deste painel, por volta do meio-dia e pouco. E por isso ia pedir a todos os participantes na mesa que não ultrapassassem os 25 minutos, 30, enfim, o máximo. E dizia, começava por Gonçalo de César, que é representante da OSCE na Macedónia, República da Macedónia, e que é um peruano italiano de nascimento, formado em universidades dos Estados Unidos, da Holanda, da Argentina, do Canadá. Ressaltava fundamentalmente o seu trabalho que se tem centrado sobre a ex-Jugoslávia, bem como no Peru e na Colômbia. Atualmente vive na Macedónia, onde exerce o cargo de diretor do Departamento da Dimensão Humana da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, uma organização regional, enfim, das mais importantes, e ligado, obviamente, a cargos relacionados com os direitos humanos. Dou, portanto, a palavra a Gonçalo de César. Muito obrigado. Ok, muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Como dijo Luis, mi nombre es Gonzalo de César. Yo quisiera hablarles un poco hoy. Mi presentación se llama algo así como Huesos bosnios, fantasmas peruanos y cenizas macedonias. Y lo que quiero hacer con este tipo de presentación es hacer un recorrido y contrastar estas 3 realidades sobre la memorialización de las víctimas de estos conflictos y el proceso de memorialización, y cómo los conflictos, la percepción y la involucración de la comunidad internacional forma las políticas públicas en estos países para la memorialización de estas víctimas. Entonces, comenzando, quisiera que definamos un poco lo que yo entiendo como memorialización, que es el proceso de crear memoriales públicos, y que esos memoriales públicos son las representaciones físicas o conmemorativas que conciernen eventos en el pasado y que están localizados en espacios públicos y están destinados o diseñados a evocar o invocar cierto tipo de sentimientos, sea el sentimiento de ira, sea el sentimiento de luto, sea el sentimiento de aceptación, etc. También el sentimiento de orgullo, y eso puede ser de alguna manera bastante peligroso. En diferentes contextos, en contextos completamente diferentes, las comunidades ven la memorialización como una parte central de la justicia, la reconciliación, la verdad, la reparación y de alguna manera entender el pasado. Creo que a través de los años el proceso de memorialización ha sido reconocido por organizaciones de sociedad civil, por comisiones de la verdad, por los gobiernos mismos, como un componente de alguna manera esencial en procesos de justicia transicional. Pero la memorialización tiene tantos riesgos
como promesas en lo que es la reconstrucción de la paz, en lo que es el proceso de justicia transicional. Y eso es a lo que yo me refería cuando hablaba hace un momento del orgullo. Pues porque el orgullo, de alguna manera, y memorialización o memoriales que se centran en el orgullo, pueden tener también algún lado de superioridad étnica que puede ir en contra de cualquier proceso de reconciliación, como es el caso de las memoriales que se encuentran en la ex Yugoslavia, particularmente voy a hablar de uno en Bosnia y Herzegovina, pero también en otros lugares como Ruanda. Antes de comenzar con los ejemplos claves, creo que la memorialización sigue siendo un campo que aún no llegamos a entender o desarrollar plenamente. Memorialización o los memoriales se encuentran generalmente fuera de los procesos políticos y la creación de políticas. O sea, generalmente los memoriales o las conmemoraciones están puestas dentro de del soft approach, de parte cultural, pero no son una parte íntegra de los procesos, sea de justicia transicional, ni tampoco de procesos de paz, etc. Creo, mientras que sí, por ejemplo, las comisiones de la verdad, la reforma del sector de seguridad, las reformas del sector de justicia, etcétera, se encuentran como elementos críticos dentro de cualquier proceso transicional o hacia la paz. Entonces, creo que aún no llegamos a reconocer el valor, la importancia y el poder que puede tener la memorialización. A ver, entonces, yendo un poco hacia lo que es los ejemplos claves y el título de mi presentación, creo que todos acá sabemos qué pasó en Bosnia y Herzegovina, qué pasó en la ex Yugoslavia. Pero yo quisiera hablarles puntualmente de lo que pasó a partir del acuerdo de paz, del General Framework Agreement for Peace, que básicamente designó a Bosnia y Herzegovina, o convirtió en Bosnia y Herzegovina en lo que es hoy. Paró la guerra, pero la dividió a través de líneas étnicas, con lo cual Bosnia y Herzegovina se encuentra dividida a todo nivel y en todo sentido a través por tres etnias, etnias entre comillas, croatas, bosniacos y serbios. Inclusive no existe un presidente de Bosnia y Herzegovina, sino la presidencia de los presidentes, y está constituida por un miembro croata, un miembro bosniaco y un miembro serbio que rotan cada 9 meses. En este contexto, en 1996, pocos meses luego de la guerra, en el marco del G8, el presidente Bill Clinton pone una iniciativa por delante que es la creación de la Comisión Internacional para Personas Desaparecidas, ICMP por sus siglas en inglés. El ICMP desde ese momento se convierte efectivamente en la agencia para la recolección de datos sobre personas desaparecidas en Bosnia y Herzegovina, la cual se encontraba tan dividida en estas tres a través de esas tres etnias, digamos, que no tenía una agencia especializada que podría ser imparcial. Avancemos unos 5 años, el ICMP se convirtió no solo en una agencia muy especializada en ADN y personas desaparecidas, sino efectivamente comenzó a funcionar fuera de Bosnia y Herzegovina y comenzó a desarrollar una serie de estándares que se han convertido en estándares internacionales. Hoy en día ICMP tiene el reconocimiento ISO más alto en cuanto a laboratorios,
Bosnia cuenta con laboratorios que son state of the art para el reconocimiento de ADN hasta el más mínimo y que quizás el más contaminado se puede algunas veces decontaminar en estos laboratorios. Entonces hubo un empuje de parte de la comunidad internacional que era para contar la verdad de Bosnia fuera de cualquier contexto emocional. O sea, si ya tenemos esta facilidad, tenemos el ICMP que puede darnos exactamente los datos, quién fue enterrado dónde, tenemos estas bases de datos enormes, podemos construir una verdad. Y yo en esto quisiera enfocarme en Bosnia. En Bosnia y Herzegovina hay cientos de memoriales y cientos, si no miles, de conmemoraciones que son el resultado de esos 3 años y pico de guerra. Pero yo quiero centrarme un poco en el memorial de Srebrenica Potocari, que es quizás uno de los más controvertidos. El memorial de Srebrenica Potocari obviamente va a honrar las víctimas que murieron en Srebrenica en el año 95, que son entre 7 y 8 mil hombres y niños. Este memorial, Srebrenica, está localizado en la República Srpska, que es la parte serbia de Bosnia y Herzegovina, en el este. Este memorial es un memorial que paga tributo solo y exclusivamente a hombres y niños bosniacos. Y al mismo tiempo, sí, está claro quién fue quien murió en esa época, en el 1995. El ICMP ha hecho un research exhaustivo. Hay registros de ADN que quienes murieron y quienes fueron hallados en fosas comunes en diferentes lugares del este de Bosnia y Herzegovina eran los que fueron residentes de Bosnia, de Srebrenica, y que no pudieron escapar la masacre del ejército serbio. Sin embargo, al hacer un memorial de esta manera, un memorial de esta magnitud, acerca de un pasado que aún es muy reciente, y no tomando en cuenta que en la misma zona, en la zona de Srebrenica, de la municipalidad de Srebrenica, en el año 93 también hubo una masacre, pero una masacre quizás de mucho menor envergadura, sí, pero una masacre que fue en contra de la población serbia por parte del ejército en esa época bosniaco. Y no hay un memorial y no se reconoce en este memorial el sufrimiento de esas personas y las víctimas y las madres que aún están vivas y que creo que de alguna manera sienten que se les invisibiliza con un proyecto de tal magnitud. Hoy en día, yo cuando trabajaba en Bosnia y Herzegovina en el 2010, estaba encargado, 2010 al 2012, estuve encargado de la conmemoración en este centro de Srebrenica y sé lo que es, y era una cosa bastante compleja porque Bosnia, al ser tan federalizada, las políticas de memorialización también están compartimentalizadas dentro de lo que es estas 3 entidades que conforman el país. Entonces, el proceso de memorialización en la República Srpska obviamente no reconoce el 11 de julio como un día feriado, mientras que en la federación por ahí que sí. Entonces era muy complicado tener un movimiento de, básicamente, dependiendo del año, entre 20.000 y 50.000 personas que venían de diferentes partes de Bosnia y Herzegovina a la República Srpska a pagar tributo en esta memorialización, mientras que la población local, en su mayoría serbios, se sentían que se encontraban minimizados, y ese día obviamente las tensiones crecían al máximo y han habido muchos incidentes a través de los años por ello. Luego,
lo que quiero decir con esto es que se puede hacer todo el trabajo científico y se puede reconocer exactamente quién está enterrado, dónde y quién, y hasta quizás cuándo alguien fue asesinado, torturado. Pero no se puede levantar del proceso de memorialización la parte política y la parte emocional del proceso. O sea, el reconocimiento de que sí, puede ser, hay un dictamen del tribunal que hubo genocidio, el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, que hubo genocidio en Srebrenica. Hay un reconocimiento general, mundial, inclusive en Bosnia, de que hubo genocidio en Srebrenica. Pero al mismo tiempo no se puede minimizar y no se puede invisibilizar la emoción que puede sentir una madre cuyo hijo fue asesinado en 1993 por la otra parte, y que esta persona y que este hijo no se le reconoce. Entonces, lo que quiero decir es que no puede ser completamente estéril el proceso de memorialización. Y de ahí sigamos hacia Perú. Perú, como ustedes saben, tuvo lo que unos llaman la época del terrorismo, lo que otros llaman el conflicto armado. En Perú aún no hay un consenso en cómo se debe llamar el periodo 1980-1992, que es el periodo cuando el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, libró una batalla en contra del Estado, lo que resultó en la muerte casi de más de 69,000 personas, en su mayoría responsabilidad del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, pero algunas víctimas también por el movimiento revolucionario Tupac Amaru y en manos de fuerzas del gobierno. En 2001 comienza, cuando Perú regresa a la democracia, digamos, se establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú, quien en el 2003 o 2004, creo que 2004, emite su informe final estableciendo al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como el principal responsable de las muertes y de las víctimas de ese periodo 1980-1992 en el Perú. Y ahí comienza todo un debate en Perú sobre cómo vamos a llamar a este proceso y cómo vamos a este periodo y cómo vamos a reconciliarnos si aún no sabemos cómo le vamos a llamar a este periodo. Y entonces, hasta el día de hoy, la currícula escolar no lo tiene muy claro cómo llamar a este periodo, cómo enseñarlo, en qué momento enseñarlo. Obviamente todo el mundo habla de que hubo un tipo de conflicto, o sea, dentro de las familias, pero no está bien establecido en la currícula escolar. De alguna manera, tratar de olvidarlo quizás fue la política en su momento, tratar de olvidarlo para que de esa manera podamos hacer la catarsis y de alguna manera en el Perú decir, al olvidarlo, quizás haciendo la catarsis también podemos obviar el profundo racismo y que existe en mi país. Sin embargo, al mismo tiempo comienzan a salir en Perú voces que buscan tener un lugar, un espacio para honrar a estas víctimas, un espacio que sea neutral, y eventualmente se crea el espacio que originalmente se llamó en Lima lugar de la memoria. Y entonces, me quedan 5 minutos, así que voy a ir bien rápido. El lugar de la memoria es un proyecto multimillonario que duró como 10 años realizarlo, y que la única manera en la que se pudo realizar fue básicamente con el entonces presidente Ollanta Humala, convirtiéndolo en lugar de la memoria, que está basado en honrar a las víctimas de ese periodo 1980-1992, convertirlo en el lugar de la memoria, tolerancia,
e inclusión social, diluyendo completamente el mensaje para el cual estaba destinado. Hoy en día el lugar de la memoria en Lima tiene pocos visitantes peruanos, no es parte realmente de ninguna visita escolar, y aunque trata de tomar trata de tomar la posición de víctimas del conflicto armado neutralmente, muchas veces se encuentra secuestrado por las víctimas solo de un lado, que encuentran en este lugar su única opción. Y finalmente, para concluir, quisiera hablar 2 minutos sobre la antigua República Yugoslava de Macedonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 98% de la población judía de Macedonia fue exterminada. Avancemos al 2011. Supuestamente quedaba un 2% de la población judía que sobrevivió. De ese 2%, la mayoría nunca regresaron a Macedonia, entonces hablamos de un mínimo porcentaje de la población judía en Macedonia, la cual fue básicamente asimilada desde la creación de Yugoslavia hasta luego de la independencia de Macedonia en el 92. Sin embargo, en el 2011 se crea todo un sistema para reconocer la identidad judía, y se crea el Memorial al Holocausto, un museo que es único en los Balcanes, que justamente va a abrir su exhibición permanente en marzo del próximo año, y se recrea y existe dentro de Macedonia esta aceptación común de que sí, hay que reconocer a la población judía, y hay que tener sus memoriales, y no hay por qué tener estas polarizaciones que existen en Bosnia, que existen en Perú, etc. ¿Y por qué? Yo creo, y me posiciono, yo soy judío, y creo que no somos dueños de la verdad, ni tampoco somos dueños de estos procesos de memorialización, pero lo que sí somos dueños es, yo creo que el holocausto de los judíos sembró una cosa que hablamos con Adriana, sembró una línea donde dijo, hasta acá más, y esto no se puede perdonar. Y como esto no se puede perdonar, los memoriales de lo que no se puede perdonar y lo que todos estamos de acuerdo no se puede perdonar, entonces sí funcionan. Quiero decir que es un acuerdo político, es un acuerdo de sociedad que permite movernos hacia la memorialización de X, Y o Z. Muchas gracias. Muito obrigado, Gonçalo de César, por justamente nos trazer esta reflexão entre as memórias do sangue quente dos bósnios e as memórias fantasmas, de algum modo, dos peruanos, ou, se quiser, também dos portugueses. Embora, em relação à guerra colonial, isso não se possa dizer, é demasiado próximo. Muito bem, passamos a Alfredo Caldeira, que, antes de mais, se deve dizer que é um dos fundadores do Museu do Aljube. E, portanto, por muitas outras razões, e por essa em particular, estará aqui. O Alfredo Caldeira é administrador do Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, e teve papéis importantes a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente integrou o Serviço de Coordenação da Extinção da PIDE-DGS, e isso é, obviamente, um período muito interessante que lhe terá dado muita experiência em relação ao que é para lembrar ou não. O Alfredo Caldeira, à frente da Fundação Mário Soares, continuou este trabalho que connosco também no Museu do Aljube, e continua, e ultimamente participou na recuperação e divulgação da memória histórica, designadamente no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, no Memorial da Escravatura e do Tráfico Negreiro em Cacheu, na Guiné-Bissau,
e já mesmo ultimamente no movimento que se desencadeou para transformar o Forte Peniche num Museu Nacional de Resistência. Por isso, obrigado por ter vindo. A comunicação, ele dirá exatamente, é um título muito semelhante a este que eu tenho aqui. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Antes de mais, obrigado ao Luís Farinha por me ter trazido aqui para abordar uma questão que é, grosso modo, a questão da memória em liberdade, em democracia. Temos hesitado sobre esse título. Para evitar falar muito tempo, eu trouxe um texto escrito que vou seguir mais ou menos fielmente. Há um contencioso frequente entre memória e democracia, ainda que o neguem algumas almas piedosas. Esse contencioso toma habitualmente duas formas diferenciadas que, no entanto, conduzem a resultados similares. Por um lado, a hipervalorização de factos considerados fundadores da democracia, investidos de práticas comemorativas pomposas, e, por outro, a desvalorização e apagamento progressivo das várias memórias, quase sempre com o argumento de que agora já estamos em tempos normais, que prescindem assim de frequentes mergulhos no passado e, sobretudo, da rememoração de factos desagradáveis. E, no entanto, alcançados estádios de razoável liberdade, tudo indicaria que logo se abririam avenidas de memória em que se assistiria à reposição dos valores, à reparação das vítimas e ao apuramento dos crimes praticados. A verdade é que mal desponta qualquer liberdade, é por aí que as pessoas vão. Ou seja, vão tentar reparar, repor e, divulgar o que se passou. Mas o certo é que logo se começam a erguer estranhos silêncios, cínicos olhares e a reconsideração do que afinal poderá ser feito, quase sempre sob a adequada ponderação dos limites e dos perigos para a democracia. Para que não restem dúvidas, a memória histórica de que aqui falamos é a que nos remete para as lutas contra as tiranias e que, chegado esse novo dia, abertas ainda que ligeiramente as portas da liberdade, queremos ver considerada, emprestando a dignidade perdida às mulheres e aos homens que por ela se bateram e tantas vezes foram presos, humilhados, torturados e assassinados. É natural que, chegado esse dia inicial inteiro e limpo, conforme o escreveu Sofia de Melbrenner, muitos exijam a restituição do que foi conspurcado pela ditadura, seus agentes e lacaios. Vejamos muito sucintamente Portugal em 1974. O golpe militar de 25 de Abril não considerou as instalações da polícia política como um objetivo. E, no entanto, foi essa polícia política que, nesse dia, matou em Lisboa. A libertação de todos os presos políticos não foi tarefa fácil em Portugal e durou 2 dias de negociações complicadas. A libertação dos milhares de presos que se encontravam nos campos de concentração das colónias arrastou-se entre 10 dias a 30 dias. Muitos dos esbirros da PIDE-DGS nem sequer chegaram a ser presos. A polícia política foi mantida nas colónias com outro nome. Não houve verdadeira intenção e investigação para julgar os agentes da PIDE-DGS pelos crimes cometidos. E, no entanto, a extinção da PIDE-DGS foi uma reivindicação permanente e inequívoca do povo português nas ruas, levando, aliás,
à criação de uma estrutura militar com esse objetivo assumido. O panorama aqui brevemente enunciado fez com que a luta política em torno da memória fosse necessariamente atribulado e rapidamente se enredasse em considerações de oportunismo partidário que nos deixaram sem instrumentos sérios para desmascarar a ditadura, que, convém não esquecer, em Portugal tinha durado 48 anos, uma pequena coisa, meio século. E, além disso, para assegurar a preservação da memória de quantos se bateram contra a ditadura. Basta atentar que apenas foi possível criar o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, na antiga cadeia política, em 2015. E mesmo isso foi iniciativa de uma Câmara Municipal e não do Estado português. Embora com o apoio do então Ministro da Justiça. A cadeia da Fortaleza de Peniche esteve a um passo de ser cedida por um governo socialista para hotel de luxo. É verdade, convém dizer, que esse mesmo governo corrigiu e, digamos, impediu essa passagem, veio a recuar nessa passagem. O que é que foi, afinal, esse serviço? O nome oficial era Serviço de Coordenação da Extinção da PIDGS e da Legião Portuguesa. Qual foi a sua eficácia? Mais de 40 anos passados, sejamos francos, o mandato dessa também chamada Comissão de Extinção era difuso e estritamente vinculado aos objetivos do golpe militar que ainda não se havia transformado em revolução. Mas admitia-se, no respectivo despacho de criação, que participassem alguns civis, mas tinham que estar de acordo com os princípios do MFA, concretamente. Está escrito no despacho, que aliás era um despacho confidencial, tem essa particularidade. Rapidamente, essa comissão, esse serviço, foi tomado por alguns, mais de 20, principais dirigentes do Partido Comunista Português, que hegemonizaram, naturalmente, a referida comissão. Todos os nomes que se possam lembrar do Comitê Central da altura passaram por lá. A maior parte apresentados como sendo do MDP-CDE. Não estava mandatada essa comissão para o desmantelamento do aparelho fascista, sobretudo aquele que durante a Guerra Colonial mais de perto privara com os militares, agora libertadores. Era notoriamente incapaz de prosseguir a necessária investigação criminal dos atos cometidos pela polícia política. Não tinha sequer quadros para isso. Rapidamente, essa comissão foi empurrada para a criação de uma nova polícia política no seu seio, com base nos arquivos da PIDE. Essencialmente dirigida contra quem, à esquerda ou à direita, manifestasse divergências com o curso político dos militares no poder. Viu ser transferidos arquivos importantes para instalações do PCP e para a ex-União Soviética. Afastou elementos que a integravam, mas que não se submetiam às ordens e aos desígnios das forças dominantes. E transformou a organização dos processos contra os agentes da PIDGS numa verdadeira farsa que os tribunais militares se encarregaram de consagrar. Ainda assim, e até se transformar numa mera correia de transmissão do novo poder militar, sobretudo a partir de 11 de março de 1975, aquela Comissão de Extinção conseguiu concluir alguns processos de crimes especialmente relevantes, como o do assassinato em 1961 do escultor e dirigente comunista José Dias Coelho e o do assassinato em 1965 do general Humberto Delgado e da sua secretária Arajarir de Campos. Foram também iniciadas investigações relacionadas com muitos outros factos e comportamentos da polícia política, designadamente em relação com a prática sistematizada da tortura. Chegou a existir
uma comissão de médicos para o efeito. Também as investigações sobre o assassinato em 1969 do presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, o assassinato em 1972 do estudante José António Ribeiro Santos, o assassinato em 1973 do secretário do PAIGC, Amílcar Cabral, etc., etc. Investigações essas, importa frisar, que vieram a ser sepultadas pela curiosa conjugação do processo revolucionário em curso e da democracia desmemoriada. Por outro lado, a verdade é que a maioria dos agentes da polícia política estiveram detidos cerca de 2 anos e meio. E esse facto impediu o aproveitamento imediato dessa mão de obra especializada pelos novos poderes e, designadamente, pelos diferentes partidos políticos. Ou seja, quando postos em liberdade, e até foram organizadas fugas coletivas para o efeito, estavam desfasados da realidade e eram já de pouca valia. Eu lembro-me de um homem que dirigia as informações para a PIDE no seio da SACOR, a atual Galp, que era um coronel na reserva. E esse homem, a certa altura, escreve para o MFA, para a Junta de Salvação Nacional, salvo erro, já em maio de 74, a dizer: eu não posso continuar isto, porque agora há panfletos por todo lado. E os partidos, apareceram uma série de partidos que eu não conheço. Pronto. Ou seja, esse homem, e foi o que aconteceu a muitos despidos, perdeu o pé. O significado desta circunstância, dessa prisão de 2 anos e meio, é especialmente reforçado pelo aproveitamento imediato que foi feito de alguns elementos da PIDE que, tendo escapado à prisão ou feito-se escapar, logo foram rentabilizados por diferentes serviços secretos, designadamente Espanha, França e África do Sul do Apartheid. Só para terem uma ideia, um dos assassinos do general Humberto Delgado é quem vem a instalar a Renamo na Gorongosa, em Moçambique. Esta sequência de apontamentos permite, segundo espero, clarificar, ainda que de modo telegráfico, a relação difícil estabelecida entre a luta pela memória, que há de ser plural, sob pena de se transformar num embuste, e a coisificação de aspectos essenciais da vida em democracia. Não querer ver a realidade, não querer preservar e transmitir a memória, são o adubo para que oportunistas e revisionistas chafurdem na distorção da história. E muita coisa há publicada desse tipo. O dever de memória não pode ser um simples exercício de recuperação de factos e personalidades. Tem de encontrar em democracia os instrumentos de contextualização e de divulgação que permitam levar essas memórias aos que não as conhecem ou, pura e simplesmente, não as viveram. Mas esses esforços não podem ser dissociados de uma base científica historiográfica que os iluminem. E não devem ser subjugados pelas ideologias dominantes que visam quase sempre apagar os outros e colocar em cena apenas os nossos. Um exemplo flagrante é a distorção quase permanente da filiação partidária ou ideológica dos presos durante o fascismo. Ainda há pouco falávamos disso, que é o apagamento dos republicanos, dos anarquistas, dos reviralhistas, em muitas das historiografias publicadas. Outro grave atentado contra a memória é a utilização cega ou cúmplice dos arquivos da PIDE-DGS e outras instituições repressivas para vitimizar de novo as vítimas, assumindo, aliás, como verídicas as mais estapafúrdias invenções da polícia e, sobretudo, as que pretendiam diminuir ou afrontar a dignidade dos perseguidos. As democracias têm que reinvestir na memória, apoiando os esforços de quantos por ela se batem e assumindo os meios para concretizar uma orientação estratégica.
As democracias têm de apoiar a salvaguarda de arquivos da repressão e das lutas pela liberdade. Têm de criar, manter edifícios, instalações e outras instalações que melhor permitam o cumprimento desse dever. Têm de promover a publicação de livros, filmes, exposições sobre essas várias vertentes. As democracias têm de recusar e denunciar os crimes contra a memória. Não há uma memória única, não há detentores exclusivos da memória. Pelo contrário, é na diversidade, na pluralidade, que podemos ir mais além nesse combate pela memória. Gostaria de concluir com uma referência à luta pela memória em diferentes países de língua portuguesa, em que, infelizmente, de uma forma geral, não se têm reunido forças e inteligência para, de modo duradouro, reencontrar as nossas memórias comuns e que abarcam realidades como a escravatura e o tráfico negreiro, o colonialismo ou as lutas de libertação. Apesar de tudo, evoco 3 factos e 3 datas. 2008, em que foi possível avançar com alguma musealização do campo de concentração de Tarrafal, destruída toda essa história do Tarrafal que foi criada dentro do campo, foi destruída recentemente pelo governo de Cabo Verde. Em 2012, a inauguração do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, que persiste na sua ação. Em 2016, a criação do Memorial da Escravatura e do Tráfico Negreiro, aliás, com ligação em Cacheu, que foi, digamos, onde começou a industrialização da escravatura, e em ligação com os quilombas do Brasil, que realizaram lá uma série de eventos de memória do que foi a escravatura e o tráfico. Por experiência própria, entendo que precisamente é necessário, é vital, estabelecer e desenvolver parcerias que permitam dar passos seguros na afirmação das nossas lutas pela liberdade e pela dignidade dos nossos países e dos nossos povos, sem voltarmos costas às realidades que nos marcam. A memória que hoje e aqui afirmamos é uma casa comum, sem a qual os nossos futuros coletivos serão mais pobres e incertos. Como temos afirmado de modo recorrente, sem memória não há futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Alfredo Caldeira. A importância de chamar a atenção para a conflitualidade associada às memórias e a importância da reflexão crítica sobre a memória para a reconstrução da democracia, não apenas para a vivência da democracia, mas para a reconstrução da democracia. De seguida temos a comunicação de Enzo Traverso, que é um autor muito lido em Portugal. Eu penso que ele sabe. Enzo Traverso ocupa a cátedra de Estudos Humanísticos na Cornell University desde 2013. Estudou em Génova, em Itália, doutorou-se em Paris. É especialista sobre a Europa contemporânea, particularmente do século XX, e nós lemos em Portugal um conjunto de obras em francês. Penso que é a edição que normalmente utilizamos: La violence nazie, une généalogie européenne, A feuillasson, de la guerre civile européenne, 1445, etc. Muitos outros livros. Muito obrigado, Enzo Traverso, por ter vindo a Portugal de tão longe. Não sei exatamente em que língua vai... Em espanhol. Que sorte. Porque, obviamente, normalmente falo em inglês. Muito obrigado, então. Faz favor. Okay. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí hablar en este marco y con interlocutores tan interesantes. Y
el programa indica que los idiomas de trabajo son el portugués y el castellano. Voy a hablar castellano, pero más que castellano será una mezcla de italiano y francés. Y espero que todo el mundo me entienda. Y voy, en lugar de analizar un caso particular como normalmente se hace en las conferencias internacionales, voy a dibujar algunas pautas de reflexión críticas sobre la relación entre las políticas de la memoria y el neoliberalismo como orden del mundo en el cual vivimos hoy. Entonces será una ponencia muy, muy general y quizás demasiado general, y pido disculpa por eso. Espero sea útil para las discusiones de esos días. Y quisiera empezar por una simple constatación. En las últimas décadas podemos observar, por un lado, una proliferación, una producción muy, muy amplia de estudios sobre memoria. En el marco académico se habla de memory studies como de una nueva disciplina. Y por otro lado, podemos observar una producción notable de críticas del neoliberalismo, una nueva teoría crítica del neoliberalismo, pero esas dos corrientes de investigación y de pensamiento son totalmente separadas una de otra. No hay casi conexiones entre ellas. Casi como si el Homo economicus y el Homo mnemonicus no vivían en el mismo espacio social. Y yo creo que eso plantea un problema y que merece una investigación crítica. La diseminación de la razón neoliberal, para hablar con Wendy Brown, afecta todos los campos y todas las dimensiones de la vida y, por supuesto, no deja de lado la memoria. El neoliberalismo no afecta solamente el presente, sino coloniza la historia y modifica nuestra relación con el pasado. Afecta profundamente nuestro régimen de historicidad, es decir, nuestra percepción y nuestra representación del pasado. Casi me gustaría parafrasar Walter Benjamin en sus tesis sobre el concepto de historia. Escribía que también los muertos no serán en seguridad si el enemigo gana. El enemigo era el fascismo en la época. Hoy pudiéramos decir, también los muertos no serán en seguridad si el enemigo, el neoliberalismo, hoy gana, y lamentablemente no cesó de ganar hasta ahora. Y es interesante también observar que la emergencia de lo que pudiéramos llamar un momento memorial en las sociedades, primero del mundo occidental y después a un nivel global, en la década de los 80, casi cronológicamente correspondió, y hay casi una sincronía interesante con la emergencia del neoliberalismo, primero en el campo económico y político y después como verdadero orden del mundo al final de la Guerra Fría. Los años 80 fueron una época de transición, un Sattelzeit, para hablar con Reinhard Koselleck, una época de transición entre dos
momentos y dos etapas, una época de transición durante las cuales nuestros marcos, nuestras referencias, nuestras visiones, nuestras categorías mentales cambiaron, y después se produjo lo que pudiéramos llamar una especie de naturalización del capitalismo. Es decir, la colonización de la imaginación, del imaginario, y la creación de un nuevo hábitus antropológico, un Lebensführung en términos weberianos, la afirmación de un nuevo ethos individualista, el Homo economicus, muy distinto con respecto al ascetismo protestante teorizado por Max Weber hace un siglo como el rasgo cultural del mundo burgués y del capitalismo. Y los dos polos entre los dos extremos de esa época de transición pudieran también ser definidos como una transición entre la utopía y la memoria. Una pequeña premisa que me parece necesaria. El neoliberalismo no es un proyecto de reescritura de la historia y de control del pasado como ocurrió en los regímenes totalitarios del siglo XX. No hay un George Orwell que pretende crear un nuevo idioma y establecer una visión oficial del pasado. Es todo lo contrario. Y hasta ahora el neoliberalismo afectó de manera marginal la escritura de la historia. Todos los historiadores saben que hay tentativas de escribir la historia del siglo XX o la historia de la modernidad, por ejemplo, a través de un prisma neoliberal, y pudiéramos citar varios historiadores, pero esas, David Landes, Niall Ferguson, pero son tendencias bastante marginales. De una manera general, el neoliberalismo afecta la escritura de la historia cortando los presupuestos en los departamentos de ciencias humanas y cortando los presupuestos también en las instituciones que trabajan sobre memoria, museos, memoriales, etc. Pero, de una manera general, pudiéramos decir que el neoliberalismo no se presenta para nada como enemigo del pasado, porque nuestra edad neoliberal es también la edad de las conmemoraciones. Entonces, el neoliberalismo coexiste muy armoniosamente con la retórica omnipresente sobre los derechos humanos, sobre el antitotalitarismo, etc. Entonces, el impacto del neoliberalismo sobre la memoria y la elaboración del pasado es mucho más complejo, mucho más matizado, pero también profundo. Y yo creo que pudiéramos definir el régimen de historicidad neoliberal como una correlación entre tres tendencias fundamentales. La primera es el fin de las utopías, Es decir, el pasado no anuncia más el futuro, no contiene ninguna promesa de liberación, de emancipación o de redención. El pasado
y el futuro están emprisionados en un presente eterno. La segunda tendencia de este régimen de historicidad neoliberal, el pasado es despolitizado. La forma neoliberal del capitalismo, mercado, competición, precariedad, flexibilidad del trabajo, atomización del cuerpo social, digamos, el mundo líquido del cual habla Zygmunt Bauman, destruye los marcos sociales de transmisión de la memoria, lo que Maurice Halbwachs llamaba les cadres sociaux de la mémoire. Y entonces disuelve, descompone, desarticula toda memoria de una acción colectiva. La memoria del pasado se transforma en un conjunto de recuerdos individuales, en un conjunto de emociones, sensaciones desconectadas de toda reflexión crítica sobre el pasado y de toda idea de collective agency, de acción colectiva. Tercera tendencia, el pasado es reificado. El fin de la experiencia transmisible, del Erfahrung, del cual habla Benjamin en un ensayo muy conocido sobre el narrador, genera los lugares de memorias, es decir, lugares, sitios, objetos, imágenes, símbolos, que abandonaron el presente y subsisten como patrimonio o, en un sentido neoliberal, como propiedad. Y eso es una tendencia también a cierta museificación del pasado, y toda esa representación del pasado es abandonada, digamos así, o consignada a la industria cultural. El pasado no es más una fuente de imaginación utópica, de proyección de la sociedad hacia el futuro. El pasado alimenta el consumo del mundo global. Esas tendencias dominantes se enfrentan a resistencias muy poderosas, y resistencias muy poderosas que atraviesan las instituciones que también están representadas acá en este congreso, memoriales, museos. Pudiéramos decir, los estratos tectónicos de la memoria colectiva pueden emerger repentinamente como formas emancipatorias que desarticulan esas tendencias dominantes. Las memorias de la acción colectiva se transforman de una manera general en memorias invisibles subterráneas que habitan el inconsciente colectivo. Y pudiéramos dar muchos ejemplos, todos los movimientos colectivos de esos últimos años que plantearon la cuestión de la igualdad, por ejemplo, son totalmente antinómicos con un modelo antropológico neoliberal del Homo economicus que precisamente quiera destruir este valor en las memorias colectivas. Entonces, hay una contradicción estructural entre el neoliberalismo como modelo antropológico, individualismo, privatización, competición, y las memorias heredadas del pasado que están estructuradas alrededor de actores colectivos,
que pueden ser naciones, clases, generaciones, géneros, que pueden ser muy distintos. Al mismo tiempo, los movimientos colectivos de esos últimos años son también el espejo de este cambio del mundo, porque son movimientos que de cierta manera reproducen, porque es sus código genético, la precariedad, tienen un carácter efímero que es el espejo de la heterogeneidad y precariedad del mundo en el cual vivimos. Es decir, no pueden inscribirse en una continuidad histórica con movimientos del pasado que fueron factores poderosos de transmisión de la memoria, de transmisión de una cultura. Pensamos a que fueron lo que fueron los partidos de la izquierda en el siglo XX como vectores de transmisión de culturas y memorias colectivas. Esos nuevos movimientos no tienen esa cultura. Y esa es su fuerza porque son muy creativos y su debilidad porque precisamente no tienen una memoria histórica. Algunas consideraciones sobre esas tres tendencias. Primero, el fin de las utopías. 1989 puede ser considerado simbólicamente el giro histórico, el cambio. En 1989 asistimos en Europa a revoluciones que fueron llamadas revoluciones de terciopelo, ¿no? Es decir, revoluciones muy diferentes de las revoluciones del pasado. Históricamente las revoluciones siempre fueron fábricas de utopías, fueron momentos de proyección de la sociedad hacia el futuro. Las revoluciones de 1989 fueron revoluciones que expresaron un deseo formidable, poderoso de reapropiación del pasado. Revoluciones dirigidas hacia el pasado más que hacia el futuro y que producieron de inmediato la creación de un conjunto de institutos de memoria nacional y museos. Un pasado confiscado por el totalitarismo, etc. Entonces se produjo una caída de las utopías, una caída del imaginario utópico del siglo XX. Y muchos historiadores casi teorizaron eso. François Furet, El pasado de una ilusión, un historiador con el cual yo tenía muchas discrepancias, acabó su libro diciendo: estamos acá condenados a vivir en el mundo como es decir, no hay más utopías. Pudiéramos decir que en 1989 se rompió lo que el historiador de los conceptos, Reinhard Koselleck, llamaba la dialéctica histórica, la historia como una relación simbiótica entre el pasado como campo de experiencia y el futuro como horizonte de espera. Esta dialéctica histórica se rompió porque no hay más horizonte de espera. Y lo que reemplazó se sustituyó a esa dialéctica histórica es lo que muchos investigadores llaman el presentismo, un régimen de historicidad presentista. El presentismo es una temporalidad encerrada en el presente, un presente dilatado que incluye en sí mismo el pasado y el futuro, y una temporalidad presentista en la cual todo corre, todo anda muy rápido, pero una aceleración espasmódica del tiempo sin ninguna estructura prognóstica, es decir, sin ninguna capacidad de proyectarse en el futuro. Para decir las cosas muy simplemente, cada año tenemos un nuevo smartphone y una nueva computadora, pero todo cambia para que el orden del mundo se eternice.
Eso es. Entonces, el siglo XXI empieza bajo el signo de la caída del principio esperanza, para hablar con Ernst Bloch, que dominó los siglos anteriores, el siglo XIX, el siglo XX. Y la transición desde las corrientes calientes de la utopía y de la liberación colectiva a las utopías frías de la razón calculadora y de la razón económica. Las utopías fueron privatizadas y en un mundo reificado y transformadas en deseos individuales. Bueno, este cambio corresponde con la emergencia de la memoria, pero una memoria que es muy orientada. Es decir, la memoria como memoria de las víctimas como únicos actores del pasado que merecerían un reconocimiento en el espacio público. Y eso significa muchas cosas. La memoria del Gulag cancela, destruye la memoria de las revoluciones. La memoria del Holocausto es concebida en oposición a la memoria antifascista. Y la memoria de la esclavitud, por ejemplo, casi se sustituye a la memoria de las luchas en contra del colonialismo. Es decir, el recuerdo de las víctimas, que es fundamental y también tiene un carácter compensatorio, porque a lo largo del siglo XX las víctimas estaban marginalizadas en el espacio público, pero el recuerdo de las víctimas casi se superpone e invisibiliza el recuerdo, la memoria de los vencidos, como si las víctimas no fueron también actores sociales con sus deseos, sus esperanzas, sus luchas, sus logros y sus derrotas. La despolitización de la memoria, segunda tendencia muy fuerte. Y yo creo que la historia de la memoria del Holocausto es muy reveladora de este punto de vista. A lo largo de los años 50 y 60, cuando la memoria del Holocausto no era institucionalizada y tenía muy poca visibilidad en el espacio público, la memoria del Holocausto en aquel momento inspiró de una manera poderosa muchas luchas colectivas. Algunos ejemplos. Jugó un papel fundamental conectada a la memoria antifascista en Francia durante la guerra de Argelia. Un ejemplo, Jean Améry en Bélgica publica un ensayo muy controvertido en el cual dice que la esencia del nacionalsocialismo fue la tortura. ¿No? La tortura. Se puede discutir históricamente si la esencia del nacionalsocialismo fue la tortura y no las cámaras de gas, por ejemplo. Pero en aquel momento este planteamiento tenía una dimensión política fundamental, porque en Francia se discutía de la tortura del colonialismo francés en Argelia. En la década de los 60 se organizó en contra de la guerra de Vietnam el tribunal Russell y Jean-Paul Sartre, Isaac Deutscher, Noam Chomsky, Peter Weiss, ellos siempre comparaban la guerra de Vietnam a Auschwitz en sus intervenciones en la época. Marcuse, My Lai y Auschwitz. Günther Anders propuso que el tribunal Russell tuvo lugar en Auschwitz porque su dimensión simbólica hubiera sido mucho más fuerte. Pudiéramos discutir de esas analogías. En aquel momento el conocimiento histórico de lo que fue el Holocausto era mucho más claro que hoy. Y decir que la guerra del Vietnam es Auschwitz o que la guerra de Argelia es Auschwitz me plantea muchas reservas como historiador.
eso es evidente. Pero este ejemplo indica cómo en aquella época la memoria era muy politizada, era indisociable de un compromiso político en el presente. La transformación de la memoria del Holocausto en una religión civil del mundo occidental, por un lado, es la expresión de un cambio en la conciencia histórica. Hoy, en nuestra visión del pasado, el Holocausto tiene un lugar mucho más importante que hace 50 años, eso es cierto, pero al mismo tiempo la transformación de la memoria del Holocausto en una religión civil del mundo occidental se produjo paralelamente a su despolitización. Y en algunos casos, yo diría que la memoria del Holocausto, con sus conmemoraciones ritualizadas, una liturgia en el sentido de las religiones civiles, puede ser el corolario de políticas de la Unión Europea que son todo lo contrario de eso. Un ejemplo que hace 2 años se conmemoró la liberación de los campos nazis en toda la Unión Europea. Un año después hubo la crisis de los refugiados. Y durante la crisis de los refugiados, las cúpulas, los meetings de la Unión Europea se discutían de simplemente algunas cosas, cómo bloquear el éxodo de los refugiados, cómo rechazar los refugiados, en Italia la política del respingimiento, cómo expulsar los clandestinos. Es decir, la política concreta de la Unión Europea reprodujo casi mecánicamente la conferencia de Evian de 1938 sobre los refugiados judíos. Y los argumentos eran los mismos. 1938 no se puede hacer nada. Esa es la conclusión de la conferencia. Con los mismos argumentos. La opinión pública no está preparada, no hay infraestructuras para acogerlos y hay una discrepancia cultural y religiosa demasiado larga entre las poblaciones europeas y los refugiados para manejar y gestionar todo eso. Entonces, por un lado, una hipervisibilidad de una memoria corresponde exactamente a una política del olvido, digamos, de lo que fue la política de los países del mundo occidental con respecto a los judíos cuando eran perseguidos. Y último punto, muy rápido, si tengo 2 minutos, bueno, la tendencia a la reificación del pasado. Y esta tendencia se hace visible con la creación y la difusión de los dichos lugares de memorias, les lieux de mémoire, según la definición que forjó Pierre Nora a mediados de la década de los 80. Según Pierre Nora, los lugares de memorias aparecen en el momento en el cual los milieux de mémoire, los medios o marcos de la memoria desaparecen. Es decir, el reconocimiento de sitios, objetos, edificios, lugares, símbolos, imágenes como lugares que condensan y cristalizan y conservan el pasado, se hace posible cuando este pasado no es más vivo en el presente, cuando este pasado no se transmite más naturalmente en el presente, cuando este pasado es percibido como amenazado de olvido y entonces necesitamos identificarlo a algunos lugares y en su materialidad tangible, percibible. Entonces, lugares de memorias que nacen
para no perder un pasado amenazado de olvido. Y yo creo que los lugares de memorias, también como parte de una religión civil de la democracia, pueden jugar un papel fundamental y un papel muy positivo, muy importante, en la preservación de esta memoria amenazada. Es el caso de muchas de las instituciones que están representadas en este Congreso y que transmiten un conocimiento y una memoria de las dictaduras, del fascismo y de la lucha en contra del fascismo. No enumero todos. El Museo de Ajuve me parece muy ejemplar de este punto de vista, con muchos otros. Pero esas instituciones también tienen que ser conscientes, y me parece que la ponencia que empezó este congreso por Jordi lo dijo muy claramente. Estas instituciones tienen que actuar en este marco general en el cual se enfrentan a poderes muy fuertes y son sometidos a estas tendencias dominantes. La reificación del pasado es un aspecto de este pasado políticamente neutralizado y reificado en el sentido, yo diría, casi marxista de la palabra. La fetichización de un pasado desconectado del presente y descargado de su potencial crítico con respecto al presente. Algunos ejemplos que no tengo tiempo de analizar, pero que son muy elocuentes, que me parecen muy significativos de ese punto de vista. En 1989, el bicentenario de la Revolución Francesa, que fue concebido como un evento mediático global, ¿no? Y que algunos historiadores críticos analizaron como un entierro de la Revolución Francesa. Es decir, un momento de mediatización y de espectacularización de la Revolución Francesa como un pasado hecho listo para la consumación. Y esta tendencia se está generalizando y está afectando instituciones que nacieron con una mirada y un objetivo radicalmente diferente. Otro ejemplo, los memoriales de la Gran Guerra, por ejemplo, que tienen sus tour operators, que son, digamos, organizados también como visitas turísticas. En Estados Unidos, la guerra civil, se reconstituyen las batallas de la guerra civil. Y el ejemplo más contundente, en Berlín, el Holocaust Mahnmal, que todos los que van a Berlín conocen, que este memorial que fue creado hace 10 años y que fue el resultado de un proceso muy largo, por lo menos 20 años, de elaboración de la memoria del nacionalsocialismo en la sociedad alemana, con un debate que fue un debate muy tormentoso, digamos, fue un debate muy grande de duelo, digamos, y este memorial gigante en el corazón de la capital alemana, en Berlín, que es un memorial que recuerda los crímenes que se perpetraron en nombre de Alemania. Entonces, un memorial que expresa un cambio en la conciencia histórica alemana, los alemanes que no pueden
más definirse como alemanes sin integrar en esa conciencia histórica lo que fue el pasado nazi. Entonces, este memorial es algo ejemplar, pudiéramos decir, a pesar de todas las consideraciones sobre su dimensión estética, sobre todo ese debate. Pero la realidad es que hoy el Holocaust Mahnmal en Berlín se volvió en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Y cuando si se hace una investigación en Google, Holocaust Mahnmal, el primer resultado que aparece es TripAdvisor. Y TripAdvisor es lo mismo para el Museo del Holocausto en Washington, por la casa de Anna Frank en Ámsterdam y muchos otros lugares de memoria, que por supuesto nacieron con objetivos y concebidos de una manera totalmente diferente. Un ejemplo puede ser que Nora lo conozca mejor que yo. Leí un artículo que me golpeó mucho en Córdoba, El Buen Pastor, que un monasterio que fue una prisión bajo la dictadura para mujeres del ERP y de montoneros, y que hoy es un museo de la memoria en el marco de un shopping mall. Es decir, la reificación de la memoria y eso tiene consecuencias muy profundas a pesar de las intenciones que presidieron a la creación de esos lugares de memoria, porque en una generación podemos imaginarnos lo que significan esos lugares de memoria en el paisaje mental de una generación para la cual casi no hay más diferencia entre visitar Disneyland y visitar el Museo del Holocausto. Entonces, eso simplemente, por supuesto no estoy en contra de los lugares de memoria, simplemente para decir cómo los lugares de memoria se ubican en un contexto que es el contexto de la colonización del pasado por la razón neoliberal, que inevitablemente, objetivamente, transforma esos lugares de memorias en lugares, digamos, de conflicto sobre las maneras de usar, pensar, conmemorar e inscribir el pasado en el presente. El neoliberalismo, yo decía, aniquila el futuro. Y eso es su fuerza y también su talón de Aquiles. Es decir, un mundo sin utopías, un mundo comprimido en el presente, es una temporalidad que inevitablemente va a explotar. Es un mundo que no puede. Y entonces me gustaría, para acabar mi ponencia, evocar otra imagen del Passagenberg de Benjamin, cuando compara la memoria a la fisión del átomo. Es decir, una explosión, la memoria, la fisión del átomo, el pasado que puede repentinamente explotar en el presente, es decir, y conectarse al presente y alimentar una intervención crítica en el presente. Y esa es la potencialidad de los lugares, que por lo menos, una potencialidad, no es la virtualidad permanente, es una potencialidad de los lugares de memoria con la cual se puede trabajar. Y yo me detengo aquí. Gracias. Gracias.
Muito obrigado, Enzo, por esta reflexão crítica, muito incómoda, mas necessária, sobre as tais memórias incómodas, mas que nós temos necessidade de tornar presentes, mesmo que se possam transformar na tal indústria cultural que o Enzo denuncia. Muito bem, estamos agora ainda em tempo de poder trocar impressões. Peço ao Jordi que venha até aqui à mesa, se estiver disponível. Temos um tempo ainda razoável até à hora do almoço e, portanto, pedia ajuda a quem está na sala que pudesse dirigir-se às pessoas que querem falar, sendo que há aqui matéria muito diversa, casos particulares, experiências pessoais como do Alfredo Caldeira, experiências no terreno como de César e de Jordi, mas também reflexões críticas profundas como de Enzo, que permitirão exatamente, penso eu, conversar um pouco sobre as políticas da memória. Por isso, estejam à vontade para intervir. Peço-vos apenas que identifiquem. Eu não avisei no início da conferência, mas nós estamos nesta era tecnológica, estamos em simultâneo em Facebook e, portanto, outras pessoas do mundo estarão eventualmente a ver-nos em simultâneo. Logo, se quiserem dizer o nome, estejam à vontade. Se não quiserem dizer, também fica apenas o rosto. Faz favor. Bom dia, muito obrigado pelas várias apresentações, foram muito esclarecedoras e muito estimulantes para o pensamento. A minha questão é a seguinte: há cerca de 10 anos, em 2009, foram encontradas em Lagos, numa lixeira, fora da muralha medieval, umas ossadas que se vieram a ser identificadas como antigos escravos que eram contemporâneos das crónicas de Zurara. Essas ossadas foram exumadas, foram levadas para Coimbra e no ano passado foi inaugurado o Museu da Escravatura em Lagos, com pompa e circunstância, com a presença dos altos dignatários da nação. No entanto, nesse pequeno museu não estão lá essas ossadas, que estão esquecidas ainda em Coimbra para serem estudadas, e há como que um esquecimento desta memória. E é esta a minha pergunta. Nós em Portugal temos muitos esquecimentos, entre os quais este esquecimento daquilo que é o tráfico negareiro e sobretudo a memória dos afrodescendentes. A minha pergunta é: que lugar para estas memórias esquecidas, para estes objetos que são repudiados dentro dos museus? Obrigado. Propunha que pudéssemos colocar, enfim, meia dúzia de questões em simultâneo para podermos passar de seguida à mesa, se puder ser. Faz favor, António. António Pinto Ribeiro. Eu gostava, em primeiro lugar, felicitar pelas vossas intervenções. Muito obrigado. E a minha questão é mais um pedido de comentário ao Alfredo Caldeira, porque recentemente visitei mais uma vez o campo de Tarrafal em Cabo Verde. Eu já lá não ia desde alguns anos e fui sobretudo porque tinha ouvido falar do trabalho de musealização do Tarrafal. E quer do ponto de vista de cidadão, quer do ponto de vista de investigador, fiquei seriamente decepcionado. E pergunto ao Alfredo, que porventura saberá o que é que se passou, porque, na verdade, enfim, para além do abandono evidente, apesar do restauro e do abandono evidente que ele tem, havia algumas situações que eu acho que são particularmente graves. Passo a citar. O vídeo de entrada na sala do lado direito é de uma banalidade confrangedora.
o tipo de informação, o design de informação é mau, e isto não é irrelevante na medida em que, de facto, se há ali um trabalho importante a fazer é de informar sobre o que foi aquele campo e qual é a função que ele hoje pode ter. E, finalmente, tão mais gravoso quanto isto, a grande maioria dos pavilhões estão pintados de verde marinho, o que apagou a grande maioria das inscrições dos presos que lá estiveram. Creio que é uma enorme violência, primeiro para com os presos, para as memórias, para as famílias e para todos os portugueses, guineenses, cabo-verdianos, angolanos, santomenses que lá passaram, e de uma forma geral para a humanidade. E gostava de saber se o Alfredo tem alguma informação sobre o que é que se passou. Enfim, sei que foi no governo anterior, mas o que é que se passou para que isto pudesse ter acontecido? Talvez mais uma ou duas questões. Irene Pimentel. Eu, sobre isso, evidentemente que a questão foi colocada ao Alfredo Caldeira, mas lembro, tem muito a ver com a questão da reificação do campo do Tarrafal. Nós estivemos lá, já não me lembro, não foi em 2008, e havia já até um projeto de musealização com centro comercial, provavelmente piscinas, provavelmente lojas, etc, etc. E aqui, mesmo as gerações, havia diferenças, porque havia uma geração de arquitetos que queriam, ao fim e ao cabo, acabar com a má sina e o mau nome do Tarrafal e transformar aquilo numa praia maravilhosa, mas também havia jovens, muitos jovens, que se ergueram contra isso. E, portanto, gostaria que tu também, Alfredo, falasses sobre isso. Ao professor Enzo Traverso, eu para já gostei muito de todas as intervenções. Gostaria de colocar uma questão. Estou muito de acordo com a forma como analisou o neoliberalismo e a forma como o neoliberalismo destrói a memória, ao fim e ao cabo, mas não pensa também que o nacionalismo, regionalismo, no que estamos a ver atualmente, e eu não quero falar no concreto, mas lembro-me do que se passou ontem aqui ao lado, em Barcelona, não vai reforçar também a invenção da tradição? Bom, enquanto outros vão pensando nos comentários e questões, talvez pudesse passar a palavra ao Alfredo Caldeira, nomeadamente em relação à questão do Tarrafal, que foi uma questão colocada por duas vezes, e não sei se o Alfredo tem alguma informação sobre a questão das ossadas em lagos ou não, que possa esclarecer a pergunta lá ao fundo. Depois passaríamos ao Enzo. Eu antes de mais peço desculpa, mas eu tenho que sair da sala daqui a pouco, porque há uma homenagem a um advogado que defendeu muitos presos antifascistas e que está em más condições de saúde, e eu tenho que ir para lá. Peço desculpa. Quanto ao Tarrafal, muito rapidamente, é assim. O Tarrafal, e é importante que isso se saiba, depois de ser um campo de concentração político, essencialmente para portugueses, embora também com alguns espanhóis, húngaros, salvo, pronto, o Tarrafal não foi encerrado como se julga muitas vezes em Portugal, foi transformado numa cadeia de presos comuns. E só em 1961 é que Adriano Moreira, então ministro do Ultramar, o retransformou em campo de concentração para presos políticos, chamado Campo de Trabalho. Esse campo vem a ser libertado no 1º de maio de 1974. Aconselho a irem ver os jornais da época. O Diário de Lisboa tem uma notícia assim deste tamanho. Não nos interessava muito o assunto. E
durante algum tempo fica numa situação confusa em que o próprio partido dominante, o PAIGC, utilizou como prisão de alguns adversários. Rapidamente foi transformado em quartel das Forças Armadas cabo-verdianas. Mais tarde é abandonado e começa uma decadência grande. Em 2008, o presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, organiza um simpósio sobre o campo de concentração, precisamente pretendendo tratar esse assunto. E, para o efeito, convida presos políticos, por exemplo, da Guiné praticamente todos estavam vivos, de Portugal havia na altura 2 vivos, mas só um é que estava em condições de ir, que era o Edmundo Pedro, o outro Teixeira já estava muito doente, e foi também o Edmundo. E de Angola, o próprio governo de Angola fez deslocar um avião com bastantes presos, quase todos os presos angolanos. Sendo que no caso angolano havia uma particularidade que é importante, é que, se bem me lembro, a ordem de entrada no campo, os primeiros eram até da UNITA, os primeiros presos, se bem me lembro. E depois é que chegam também alguns choques, geralmente o rei dos choques da Lunda, e mais tarde é que chegam os jovens do MPLA, chamemos-lhe assim, escritores e jovens do MPLA. Esse simpósio demonstrou algumas fraturas claras. Havia quem quisesse apagar a parte dos presos antifascistas e ficar apenas a parte dos presos anticolonialistas. Isso foi evidente e houve um debate intenso sobre essa matéria, mas havia um consenso razoável que era: os nossos países têm que trabalhar em conjunto para preservar a memória deste campo. Devo dizer que em Cabo Verde, concretamente o Presidente da Câmara de Tarrafal, estava muito incomodado sempre com falar-se do campo de concentração de Tarrafal, porque ele queria era fazer uma estância de férias e, portanto, aquilo era desagradável estar ali. Aquilo. E dizia: vamos-lhe mudar o nome. Aliás, o despacho do Adriano Moreira mudou-lhe o nome de Tarrafal para Chão Bom, porque era a freguesia ao lado. Portanto, já também na mesma linha. Mais tarde, houve, organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal, um novo simpósio, mais pequeno e pouco representativo, onde apareceram, inclusive, projetos de arquitetura espantosos, que eram com alamedas de palmeiras no meio do campo e coisas muito giras. Esse simpósio acabou até com alguma desagradabilidade, porque uma série de gente fez frente a isso e denunciou o que é que estava ali a pretender. Também já houve um projeto que incluía um casino, que era para garantir a sustentabilidade do campo. Portanto, há de tudo. O que é que se passou mais recentemente? Em Cabo Verde vingaram 2 posições. Uma é: isto é cabo-verdiano. Isto foi-me afirmado várias vezes por vários responsáveis, geralmente do Instituto de Património Cultural, portanto, de certa forma, alijando a partilha da memória naquele campo. E a segunda posição, que era muito próxima dessa, e que se tornou oficial, é: isto tem que ser património da Unesco. Pronto. Que é o costume para depois nada suceder, não é? E já anunciaram que iam apresentar, que tinham apresentado, na realidade nunca foi apresentado, mas já foram criadas várias comissões para tratar disso. Em determinado momento, eu agora não sei dizer a data, eu vou contar a história verdadeira toda, que é melhor. O Domingos Abrantes, dirigente do PCP, e eu próprio, que tínhamos estado lá em 2008, recebemos um convite para irmos inaugurar
ia ser inaugurado o Museu do Campo de Concentração de Tarrafal. Por coincidência, foi nessa altura também ao campo de concentração o primeiro-ministro português e o ministro da Cultura e o ministro dos Negócios Estrangeiros, se bem me lembro, já António Costa, primeiro-ministro. E quando nós chegamos ao campo de concentração de Tarrafal, ficamos completamente estarrecidos, que é, tem cá fora um grande letreiro a dizer Museu do Campo de Concentração de Tarrafal, e tudo o que tinha sido feito de recuperação foi tirado. Ou seja, toda a história do campo, quer dos portugueses, quer dos nacionalistas africanos, a sinalética de uma parte do campo, tudo isso foi pura e simplesmente retirado. E criaram uns carreiros para se visitar o campo com esse filme horroroso e coisas parecidas. Isso foi feito pelo Instituto de Património Cultural de Cabo Verde no anterior governo do PAICV de Cabo Verde e pelo ministro, eu não me lembro o nome, exatamente. O espanto das pessoas era total, quer dizer, e perguntámos o que é que se passa. Bom, isto é o princípio, isto não correu bem. Porque entretanto caiu. Ou seja, eles mexeram na Secretaria do Campo, que era cá fora, que era um edifício de madeira, e aquilo desmoronou-se. Onde havia, aliás, uma parte de museu, desmoronou-se. E eles não sabem, e então retiraram tudo. Tiraram as madeiras, tudo e tal. Quando perguntámos o que é que se passa, não se passava nada. Ou seja, novo governo em Cabo Verde, um novo diretor do Património Cultural, um homem, aliás, conhecedor, bastante conhecedor do campo, o Arquibodé, começou a pensar o que é que se podia fazer com o campo, voltámos todos a ter contactos uns com os outros, foi demitido por e-mail. Portanto, o que neste momento conheço, respondendo às perguntas, é zero. Ou seja, com uma agravante que é, e aí isso é responsabilidade do Governo de Cabo Verde, nunca foram tomadas as medidas urgentes que era a criação da defesa do campo, da zona não nidificante em volta do campo. Só para quem não conhece, o campo, além do campo muralhado, que aliás é uma coisa recente, só foi muralhado em 69, quando entraram os presos cabo-verdianos, que portanto mais facilmente podiam fugir, e aí é que foi criada a muralha, mas em volta tem uma série de outras instalações que era dos guardas, que eram as casas dos guardas, etc. E tem uma que é do diretor, e essa está atualmente afeta à Presidência da República de Cabo Verde. E nunca se conseguiu a coisa muito simples, que era desafeta e torna isto uma parte museológica do campo. Continua a ser uma casa de férias do Presidente de Cabo Verde, que é usada, aliás, e que já foi completamente alterada. Não é? Pronto. Portanto, neste momento, com toda a franqueza e apesar de muitos esforços, não conheço o que é que se está a passar, ou seja, e temo que se esteja a passar o apagamento da memória do campo, pura e simplesmente, e um dia destes está em ruína. Por exemplo, havia propostas concretas que era repor o arame farpado no campo, que era uma coisa barata, relativamente barata, repor o arame farpado, nunca avançou porque não tornava aquilo agradável, etc, etc. De maneira que é desgraça. Quanto às ossadas, eu sei que efetivamente houve uma marcha atrás na questão do museu. A professora Castro Henriques foi mais ou menos afastada de todo o seu trabalho notável sobre a escravatura, etc. E, portanto, as pompas e circunstâncias às vezes substituem o nada, não é? Pronto. É tudo o que sei. Sabia que as ossadas não tinham voltado, mas tudo o que sei. Mas, aliás, na Guiné também foram encontradas umas ossadas, que não faço a mínima ideia se eram de escravos, não, porque não chegou a ser investigado nada, e a primeira coisa
foi feito foi pô-las no lixo, porque não brincamos com coisas de mortos, não é? Portanto, mas isso é a luta do nosso dia-a-dia para a preservação da memória. Eu agora peço muita desculpa, tenho que fugir mesmo. Obrigado, Alfredo. Eu vou passar a palavra a Enzo. Sí, a esta altura muy rápido entonces. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo con la observación de Irene Pimentel sobre la emergencia de memorias nacionales o regionales como memorias que se, ¿cómo decir?, que surgen también como reacción a algunas tendencias muy poderosas de la globalización. Y yo hice referencia a esa tendencia de una manera muy rápida y sería necesario analizarla de una manera mucho más profunda, pero cuando hablé de Europa del Este, en Europa del Este lo que ocurrió fue, sí, esta poderosa emergencia de una renacionalización del pasado, pero siempre en el marco de las tendencias generales de las cuales yo hablaba. Entonces, lo que ocurre en los países, y Jordi hizo algunas referencias a eso en su ponencia con respecto a Hungría, por ejemplo. Es decir, la tendencia es no solamente una memoria del Gulag o una memoria del totalitarismo soviético para recordar las víctimas, son las comunidades nacionales en sus conjuntos que son victimizadas y que aparecen como digamos, toda la memoria nacional que es elaborada a través de este prisma de la figura de la víctima en los países de Europa del Este. Los Balcanes en la década de los 90 fueron un laboratorio de invenciones de tradiciones y de emergencias de memorias nacionales a los cuales el profesor Di Cesare hizo varias alusiones. Lo que ocurre hoy en Cataluña, digamos, hay como un subtexto que es todo el pasado de la opresión de Cataluña bajo el franquismo y la identificación del PP a cierto pasado. Esto es un subtexto de la crisis catalana de hoy y entonces es una tendencia a elaborar el pasado a través de un prisma nacional. Y por supuesto, esa es una tendencia que tenemos que reconocer y que analizar, pero o esas tendencias a la nacionalización de la memoria son instrumentalizadas por un poder político o se conectan a un proyecto político, de otra manera están sometidas, como cualquier otra memoria, a este marco general que es, digamos, la razón neoliberal, que se puede construir un museo de cualquier tipo. Bueno, para funcionar el museo tiene que trabajar en este marco. Bom, creio que ainda teremos eventualmente mais algum tempo, não muito, aproxima-se a hora do almoço. Antes, talvez, de dar a palavra à sala, gostaria de pôr uma questão ao Jordi, que colocou aqui enfim, em contradição, não digo contradição, mas pelo menos memórias contra memórias. As memórias, no fim de contas, não são apenas as memórias que nós imaginamos dos totalitarismos, são também as memórias com as quais convivemos, nacionais, por exemplo. A questão que eu gostava de pôr era mais pensar, por exemplo, imagino no povo espanhol, e imaginar como é que uma memória ou as memórias coletivas podem coexistir no mesmo espaço com sentidos contraditórios. Eu sei que o Jordi tem andado por toda a Europa, tem conhecido isso muitíssimo bem. Por exemplo, em Portugal coexistem memórias do colonialismo e do anticolonialismo em simultâneo.
como é que essas memórias contraditórias, de algum modo, enfim, mesmo conflituosas, como é que elas são encaradas? Por exemplo, a seguir à Revolução, houve, em alguns casos, esteios memorialísticos do colonialismo que foram abaixo, mas muitos não foram abaixo, muitos continuaram. E, portanto, nós temos, em muitos dos nossos países europeus, são casos extremos, claro, e eu podia encontrar no meu museu também casos particulares, quer dizer, posso ver no meu museu pessoas que percebem o sentido do meu museu, ou então, digo meu, enfim, o Aljube, museu de todos. Ou pessoas que, quando entram no museu, fazem perguntas do género: para que é que isto serve, não é? Porque é que estão aqui a evocar demónios esquecidos? Estamos, portanto, no mesmo país e estamos com memórias contraditórias. Como é que isso na Europa é gerido normalmente? Era a pergunta. Em Espanha, o Val dos Caídos, enfim, para não cairmos noutras... Sí, el tema en Europa es muy complejo, pero tu pregunta me viene a la cabeza la cuestión española. Sí. Es decir, no hemos hablado del tema, pero el trauma de la sociedad española, yo pienso, es la guerra civil. Y no es solo una memoria contradictoria y contrapuesta, son posiciones ideológicas, políticas. Hace 80 años, ahora fiebre conmemorativa o efemérica, pero se celebraban 80 años, ¿no? Se hizo poco, ¿no? Para celebrar 80 años del exilio republicano, del comenzamiento de la guerra civil. Ahora se intentará los 80 años de los bombardeos sobre la población civil en algunas ciudades de España, pero es un tema, es memoria política también. Y la memoria actual, los debates, los conflictos de memoria actuales, para mí van siempre directamente al trauma generacional más directo colectivo, trauma colectivo más directo. En este sentido, cuando hablas de posiciones sobre el franquismo, terminas hablando de la guerra civil. Cuando haces un proyecto pedagógico en un lugar de memoria con estudiantes, acabas hablando del abuelo si luchaba o estaba en el bando nacionalista o estaba en el bando republicano. Entonces, esto para mí es un conflicto existente, pero la memoria es un conflicto. Entonces, abordar políticas de memoria es el proceso de que este conflicto se pueda explicitar a través de conocimiento, de lugares de memoria, de libros de historia, de aportaciones, ¿no?, sobre este periodo. Pero más allá de eso, el conflicto también revive el conflicto político de este trauma. Y lo que decía yo antes, es mucho más fácil por Hungría o incluso para España decir que el malo, ¿no?, es el otro, el diferente, que el malo es tu propio primo, tu propio... Entonces esto es un tema muy complejo, y es cuando hablas de políticas de memoria a nivel europeo, la guerra civil pienso que es un tema clave. Después, ¿cómo memorializar esto? Es muy complejo. ¿Cómo encontrar... Deitar o Val dos Caídos abaixo. Sí. Mi opinión, quizás es una opinión incluso frívola, pero muy política también. La democracia debe tener muchas veces líneas rojas. O sea, por eso, cuando nosotros empezamos un proyecto también con el historiador Ricard Viñes en el año 2003, se escogió en Cataluña poner el nombre de Memorial Democrático, que también entre expertos y académicos fue muy controversial. ¿Qué es esto de la memoria democrática? ¿Qué es esto del memorial democrático? ¿Vamos a hacer un memorial a la democracia? No, pero era para trazar una especie de línea roja, ¿no?, de qué valores actuales en el presente se referían a las luchas, ¿no? Por no exactamente una democracia, pero como mínimo luchas por las libertades, por la transformación de la sociedad, enfrentadas a quien defendía o quien luchaba para mantener, digamos, regímenes dictatoriales que teóricamente y naturalmente son los enemigos de la democracia. Entonces, políticamente, sobre todo hablo en España o en algunos países europeos, esto no lo tienen muy claro. ¿Dónde está la línea roja entre los referentes de sociedades libres democráticas y los que no son referentes? Pero claro, este debate para mí es muy complejo y es muy difícil de responder. Es bastante claro, pero obviamente hay gente que piensa lo contrario. Y cada vez el tema recurrente de la guerra civil está más en la agenda política, incluso en la agenda regional, nacional, conflictual actual. Solo para terminar, en el País Vasco me da la sensación que es al revés.
¿no? O en procesos de Colombia que son muy recientes o incluso en Bosnia, es al revés, el trauma es muy reciente. Entonces, cuando tú intentas memorializar la guerra civil o el franquismo en el País Vasco, las discusiones, en vez de irse al pasado de 80 años, que es la guerra civil, vienen hacia el conflicto vasco presente en muchos debates, ¿no? ¿Qué posiciones tomaron políticamente esta gente? Entonces, no debemos ignorar, nadie ignora, ¿no? Pero no debemos ignorar el componente muy político del tema de la memoria. Bueno, não sei se he contestado. Pero... Não sei se mais alguém quererá pôr alguma questão. Se não, perguntaria ao Gonçalo de César se quer fazer algum comentário, alguma coisa que tenha sido questionada ou que queira concluir ou queira dizer. Bueno, no, realmente un comentario no, creo que ha sido una mañana bastante productiva. Lo que sí estoy de acuerdo con Jordi, creo el hecho de que no hay que olvidar la parte muy política de lo que es la memoria y la memorialización. O sea, una memorialización no puede avanzar y no va a avanzar sin un goodwill político y en un contexto político que quiera hacerla avanzar. Gracias. Muito obrigado. Vamos fazer então agora a hora do almoço. Agradeço aos presentes na mesa a participação. Voltaremos aqui às 15 horas. Quero apenas dizer que, por razões de ordem muito especial, os dois oradores do início da tarde, Fernando Rosas e Norberto Cunha, foram substituídos por Ana Paula Brito e por Maria Alice Samara. E foi uma decisão de última hora e, portanto, não pude exatamente deixar de ser assim. Uma boa hora de almoço e, portanto, espero-vos às 15. Muito obrigado.